Hola, en esta guía vamos a ver la primera parte de ecuaciones. Las ecuaciones son herramientas matemáticas que nos permiten relacionar valores desconocidos con valores que ya conocemos. Estas se realizan a través de una igualdad. Lo importante de la igualdad es que todo lo que está a un lado de ella tiene que ser exactamente igual a lo que está del otro lado. Esto eventualmente nos permite encontrar o despejar el valor que desconocemos, aplicando distintas operaciones con las que vamos a poner de un lado lo que no sabemos del problema y del otro lo que sí sabemos. En esta guía vamos a estudiar lo que se conoce como ecuación de primer grado. ¿Qué significa que sea de primer grado? Significa que la incógnita está elevada a 1. Si por ejemplo tuviéramos una incógnita elevada a 2, como x cuadrado igual a 1, entonces estaríamos frente a una ecuación de segundo grado. Si estuviera elevado a 3, estaríamos frente a una ecuación de tercer grado y así. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo identificamos una ecuación de primer grado? Veamos entonces cómo está en la guía. Aquí tenemos ax más b igual 0. Lo primero que tienen que notar es que x es la incógnita, por lo tanto es el valor desconocido que queremos encontrar. Notar que como es una ecuación de primer grado, x está elevado a 1. Lo siguiente que se define es que a es un número real distinto de 0. Esto lo único que nos dice es que x no puede estar multiplicado por 0, ya que se anularía, y no tendríamos una ecuación de primer orden si solo escribiéramos b igual a 0. La tercera definición es que b sea un número real. Esto lo único que nos dice es que b puede ser cualquier número finalmente. Y bueno, solo eso tenemos que saber para poder resolver una ecuación. El resto es simplemente aplicar todas las operaciones que hemos visto hasta ahora. Veamos cómo se hace esto. Vamos a despejar. Como se dijo antes, despejar consiste en poner de un lado lo que sabemos de la ecuación y del otro lo que no sabemos. Es decir, de un lado ponemos todos los valores que conocemos y del otro ponemos la incógnita. De esta forma lo que estamos haciendo finalmente es asignarle un valor. Veamos el ejemplo. Tenemos entonces la siguiente igualdad. 2a más 8 es igual a menos 6. Y nos piden que despejemos a. Claramente, si nos piden que despejemos a es la incógnita, o sea, el valor desconocido. Al mismo tiempo, los valores conocidos son el 2, el 8 y el menos 6. Para despejar a, lo que vamos a querer hacer es dejar la incógnita a un lado, mientras que todos los valores conocidos al otro. Para despejar una incógnita podemos aplicar todas las operaciones vistas anteriormente, sumar, multiplicar, etc. Pero cuidado, cada operación que se realice tiene que estar aplicada a todos los términos de cada lado de la ecuación. Recuerden que la base de las ecuaciones es la igualdad, por lo que cualquier cosa que yo haga de un lado de la igualdad tiene que ser hecha de la misma forma del otro lado también. Además, y esto es muy importante porque mucha gente se equivoca al hacerlo, las operaciones deben ser hechas a todos los términos del lado. Veamos a qué me refiero. Si yo tengo la ecuación 4x más 3 igual a 8, yo voy a querer despejar x. Para despejar x, por ejemplo, yo voy a querer sacar el 4 que lo acompaña. Yo puedo pensar, por ejemplo, en dividir por 4. De esta forma tendría que dividir por 4 el 4x más 3 y el 8. Por lo tanto me quedaría 4x más 3, todo eso dividido en 4, igual a 8 dividido en 4. A esto me refiero con dividir todos los términos, porque no tiene sentido dividir solo el 4x, o sea poner 4x dividido en 4 más 3 igual a 8, a poner el 4x más 3, todo eso dividido en 4. Lo primero está incorrecto y nos va a llevar a un error de cálculo. En general, sin embargo, podemos evitar este tipo de problemas si seguimos cierto orden en las operaciones. Dejemos este ejemplo hasta aquí y vamos con el ejemplo de la guía. Lo primero que se recomienda hacer es tratar con las sumas y las restas. En este caso, como tenemos un 2a más 8, vamos a querer mover el 8 al otro lado. Eso significa que vamos a realizar la operación contraria a ambos lados de la igualdad. Es decir, si yo tengo un más 8, voy a restar por 8. De esta forma voy a quedar con 2a más 8 menos 8 igual a menos 6 menos 8. Como ustedes sabrán, el más 8 con el menos 8 se anularán, por lo que finalmente obtendremos 2a igual a menos 6 menos 8. Fíjense que finalmente lo único que hicimos fue tomar el 8 que estaba sumando a un lado y pasarlo restando al otro. Esto se aplica a todas las operaciones. Si el 8 hubiera estado restando, hubiera pasado sumando al otro lado. Si hubiera estado multiplicando, hubiera pasado dividiendo y así. Entonces, continuando con la ecuación, el menos 6 más el menos 8 nos va a dar menos 14. Ahora tenemos 2a igual a menos 14. Queremos deshacernos del 2. Y notamos que el 2 se está multiplicando la. Por lo tanto, obviamente lo que queremos hacer es pasarlo dividiendo. ¿Qué significa esto? Que vamos a dividir en ambos lados de la ecuación. Es decir, vamos a dividir 2a dividido en 2 y vamos a dividir menos 14 dividido en 2. Aquí hay dos formas de escribirlo. Una es escribiendo la división o otra escribiéndolo como una fracción. Es decir, si yo quiero dividir por 2, va a ser lo mismo que multiplicar por un medio.
Así nuestro 2a dividido en 2 va a resultar en a, ya que los dos se eliminan, y nuestro menos 14 dividido en 2 va a resultar en menos 7. Podemos decir entonces que despejamos a, ya que quedó a solo de un lado y todo lo que conocemos quedó del otro. Por lo tanto, sabemos que a es igual a menos 7. Bien, ya sabemos despejar cuando tenemos valores conocidos explícitamente. Ahora veamos cuando estos no están explícitos, es decir, cuando en vez de un número yo tengo una letra. Aquí no hay que confundirse, ya que si bien voy a tener letras, igual puedo asumir que son valores conocidos. Eso se definirá en el enunciado de cada pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Veamos el ejemplo. Entonces nos dicen encuentra el valor de x en la siguiente expresión. A por x más c por d es igual a b por x menos d, donde a menos b es distinto de 0. Por ahora no nos preocupemos de la condición de a menos b y démonos cuenta que nos piden encontrar el valor de x. Por lo tanto podemos asumir que x es nuestro valor desconocido y el resto de las letras son todos valores conocidos, si bien no está explícito cuántos son. Aquí vamos a repetir lo que hicimos anteriormente con la observación de que ahora tenemos dos x, una está a un lado y la otra está al otro. Entonces el nuevo desafío va a ser juntar las x en un solo lado de la ecuación. Partamos, en general da lo mismo para qué lado ponemos las x y para qué lado ponemos los valores conocidos. Ahora vamos a intentar poner la x al lado izquierdo y todos los valores conocidos al otro lado. Para esto, lo primero, el bx está sumando al lado derecho, por lo tanto lo pasamos restando al lado izquierdo. Al mismo tiempo el cd está sumando al lado izquierdo y lo pasamos restando al lado derecho. Nos va a quedar ax menos bx es igual a menos d menos cd. Como yo quiero dejar la x sola, lo que voy a hacer es factorizar, es decir, voy a sacar el término en común que hay entre ax y menos bx y lo voy a escribir como x por a menos b. Así va a ser mucho más simple pasar ahora el a menos b que está multiplicando al x dividiendo al otro lado. Luego de hacer esto me va a quedar x igual a menos d menos cd, todo eso dividido en a menos b. Aquí es donde es importante notar que en el enunciado nos dicen que a menos b es distinto de 0, ya que si a menos b fuera 0, esta ecuación estaría indefinida, porque tendríamos una fracción dividida por 0. Veamos otro caso particular, que es cuando tenemos ecuaciones fraccionarias. En este caso lo que vamos a querer hacer es calcular un denominador común para así poder pasarlo multiplicando al otro lado. Veamos el ejemplo. Tenemos que 2x dividido en 3 más 3 dividido en 4 es igual a 1. Como se explicó anteriormente, lo primero que vamos a hacer es calcular un denominador común. Esto, si recuerdan, puede hacerse o multiplicando los denominadores o calculando el mínimo común múltiplo. En este caso nos va a dar lo mismo, que es 12. Entonces la ecuación nos quedará 4 por 2x más 3 por 3, todo eso dividido en 12 es igual a 1. Si seguimos desarrollando quedaremos con 8x más 9 dividido en 12 es igual a 1. Ahora como tenemos el 12 dividiendo podemos pasarlo multiplicando directamente, lo que nos va a resultar en 8x más 9 igual a 12. Desde aquí todo es terreno conocido. El 9 lo pasamos restando, nos va a quedar 8x igual a 12 menos 9, lo que es igual a 3. Y luego pasamos dividiendo el 8 que está multiplicando el x. Por lo tanto nos va a quedar x es igual a 3 dividido en 8, o 3 octavos. El último tema a ver son ecuaciones con valor absoluto. Debido a que el valor absoluto nos puede dar el mismo resultado para un número como su opuesto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es lo mismo que el valor absoluto de 3, el valor absoluto de menos 4 es lo mismo que el valor absoluto de 4, y así. Para resolver la ecuación tenemos que separarla en estas dos posibilidades. Es decir, como está en la guía, yo tengo que el valor absoluto de ax más b es igual a c. Por lo tanto, yo tengo que separar en las dos posibilidades, que ax más b es igual a c o que ax más b es igual a menos c. Además, dependiendo del valor que tome c, vamos a tener distintas soluciones. Lo primero que hay que fijarse es que si c es negativo no van a haber soluciones, ya que ningún valor absoluto me da un número menor a 0. Por otro lado, si c es igual a 0, si se fijan al momento de hacer la separación vamos a tener ax más b igual a 0 y ax más b igual a menos 0. Como más 0 y menos 0 son lo mismo, estas dos ecuaciones van a ser totalmente equivalentes, lo que sería lo mismo que tener una sola ecuación y por lo tanto una sola solución. La última posibilidad, que es más interesante, es cuando c es mayor a 0. En tal caso vamos a tener dos posibles soluciones, las que nos den de la ecuación ax más b igual a c y las que nos den de la ecuación ax más b igual a menos c. Vamos al ejemplo.
Indique si la ecuación valor absoluto de 2x menos 6 igual a 4 tiene solución y en caso de tener, ¿cuántas tiene? Además, resuelva la ecuación. Entonces, como ya vimos, vemos cuánto vale c, que es el número que está fuera del valor absoluto y al otro lado de la ecuación, y vemos que es un 4 y que por lo tanto es mayor a 0. De esta forma, la ecuación va a tener dos soluciones. Ahora resolvámosla. Separamos primero en 2x menos 6 igual a 4 y después en 2x menos 6 igual a menos 4. Si recuerdan cómo se hacen las ecuaciones, entonces primero pasamos la resta, pasamos el menos 6 como más 6 al otro lado y nos queda 2x igual a 4 más 6, que eso es 10. Y luego pasamos el 2 dividiendo, por lo tanto nos queda x igual a 10 dividido en 2, que es igual a 5. Esa es nuestra primera solución. Para la segunda solución resolvemos la segunda ecuación, que en este caso es 2x menos 6 igual a menos 4. Nuevamente pasamos el 6 sumando, nos queda 2x igual a menos 4 más 6, lo que nos da 2. Y luego pasamos el 2 dividiendo, que sería x igual a 2 dividido en 2, que es lo mismo que 1. Por lo tanto, las dos soluciones para la ecuación van a ser 5 y 1.